esta serie de vídeos que analizan las principales características de la civilización griega. En este caso vamos a trabajar dos nuevos puntos que corresponden con lo que sería la religión griega y la cultura griega. En cuanto a la religión griega, veremos el panteón griego, analizaremos cada una de sus virtudes y defectos de los dioses y sobre todo hablaremos de la mitología y la gran trascendencia posterior que tendrá no solo en el mundo romano, sino posteriormente en lo que será nuestra civilización europea. Exactamente lo mismo sucede con la cultura griega, ya que los griegos se les consideran como la cuna de nuestra civilización. Van a tener importantes representantes en todos los campos. Por ejemplo, citando como ejemplo, podremos decir en historia destacaría Heródoto, en matemáticas Pitágoras, en filosofía Sócrates, Aristóteles y Platón, en medicina Hipócrates, en literatura sobre todo Aristófanes, Hesiodo, Homero, etc. Por lo tanto, son puntos muy importantes que analizan elementos fundamentales de la civilización griega. En cuanto a la religión, la civilización griega tenía una religión muy particular que se diferenciaba de otras religiones en la antigüedad, pues eran politeístas y los dioses eran muy similares a los seres humanos, es decir, tenían sus virtudes y sus defectos. Lo que los diferenciaba era sobre todo el don de la inmortalidad. El panteón griego es muy famoso e incluso fue heredado por los romanos, que prácticamente lo mantuvieron cambiándole el nombre. Estos son los principales dioses griegos. Hera como diosa de la familia, Demeter agricultura, Hestia del hogar, Zeus, que es el padre de todos los dioses, Poseidón del mar, Hades del infierno, Dionisio del vino, Hermes del comercio, Afrodita del amor, Apolo de la belleza, Atenea de la sabiduría, etc. Como hemos dicho, todos estos dioses serán copiados y se les cambiará el nombre a los romanos. Por ejemplo, Zeus será Neptuno, Dionisio será Baco, etc. Los antiguos griegos fueron politeístas. Sus dioses que moraban en el monte Olimpo tenían el mismo aspecto y los mismos sentimientos que los humanos. Pero a diferencia de ellos, eran inmortales y contaban con poderes extraordinarios. Los principales fueron Zeus, Hera, Apolo, Afrodita y Atenea. Aquí veis, que tenéis en vuestro libro también, el panteón griego y las principales características y sus atribuciones. Otra de las características fundamentales de la religión griega es la de los héroes. Los héroes eran considerados como semidioses. Que los diferenciaban de los dioses era que eran mortales, a diferencia de los dioses que hemos dicho eran inmortales, pero podían realizar hazañas tan prodigiosas que los asemejaba a ellos. Uno de los más célebres, o quizás el más célebre, era Heracles, Hércules, conocido por su enorme fuerza. Los griegos escribieron mitos o relatos con las hazañas de los dioses y los héroes, que constituye la famosa mitología griega. Ahí tenéis a Hércules, hay otros mitos griegos como Odiseo o Ulises, como el famoso de Aquiles, que es lo más cercano a la inmortalidad, puesto que era en todas sus partes invencible, excepto en el famoso talón, que fue donde le clavó la flecha a París, etc. El culto a los dioses, los griegos rendían culto a sus dioses en la casa, en los templos y en los santuarios. En la casa tenía unos dioses familiares, el padre de la familia realizaba el culto a la diosa del hogar, Hestia, y a los difuntos. En los templos los sacerdotes y algunos magistrados dirigían el culto, en el que participaban todos los habitantes de la polis. Consistía en sacrificios de animales y en procesiones con ofrendas. Ahí veis una representación pictórica de los distintos ritos religiosos celebrados en las casas. Una particularidad dentro de la religión serían los Juegos Olímpicos, aunque lo tomemos como una actividad física, tenían una clara vinculación religiosa. Los Juegos Olímpicos se celebraban cada 4 años en la ciudad de Olimpia, a partir del 776, y fueron diversas competiciones deportivas. Duraban aproximadamente 7 días y eran exclusivamente masculinas. Además, los griegos preguntaban a los dioses sobre su futuro por medio de los oráculos, donde sacerdotes y sacerdotisas respondían en nombre del dios. Apolo, el oráculo de Apolo en Delfos, es el de los más famosos.
En cuanto a la cultura griega es trascendental, influirá primero en la civilización romana y llegará hasta nuestros días. Constituye la base de nuestra cultura y de nuestra civilización europea. La cultura griega. Los griegos fueron los primeros en intentar explicar el mundo que los rodeaba utilizando la razón y no la religión. Por eso se les consideran como creadores del pensamiento racional. El desarrollo de este tipo de pensamiento conllevó importantes aportaciones, sobre todo en el campo de la filosofía, con notables pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles. También en las ciencias, como en las matemáticas, con Pitágoras, en la física con Arquímedes, en la astronomía con Eratóstenes y en la medicina con Hipócrates. Es decir, abarcaba gran cantidad de campos culturales. Por eso son trascendentales y a través de la cultura helenística llegarán los representantes de la cultura griega. Por ejemplo, en filosofía ya lo he citado Sócrates, Aristóteles y Platón. En la épica destacaría Hesiodo y Homero con la famosa Odisea y la Ilíada. En física, Arquímedes. En la literatura, pues destaca sobre todo Aristófanes, Sófocles, Hesiodo, etc. En historia, Heródoto, que es considerado como el padre de la historia. En medicina, Hipócrates. En el teatro eran muy famosas las comedias picantes de Aristófanes. En matemáticas, el citado Pitágoras. Y en astronomía, Eratóstenes. Es decir, grandes representantes de la cultura que son los orígenes de nuestra civilización. También fue una aportación griega. Era un espectáculo público y gratuito en el que los actores, siempre masculinos, cubrían sus rostros con máscaras representando tragedias o comedias, y así llamadas según su final fuera triste o feliz.